Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Muy buenos días, nos da muchísimo gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a esta plática, esta conferencia el día de hoy, que nos brindará la doctora Sofía Pincelín de Oliveros. Es un gusto tenerla aquí en el museo, es amiga del Museo Regional y engalana este ciclo de conferencias que organizamos para acompañar la exposición temporal Bonampak, una historia en construcción, que por cierto queremos invitar para que vengan a conocerla. Continúa aquí en el Museo Regional, en la Calzada de las Personas Ilustres, en Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, de martes a domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y este ciclo de conferencias ha tenido una serie de temáticas muy interesantes. Se han abordado con expertos que hemos invitado, y nos da mucho gusto hoy recibir a la doctora Sofía Pincelín de Oliveros. Mientras hacen los procedimientos tecnológicos para que podamos escuchar su interesante presentación, permítanme por favor dar a conocer una semblanza de su trayectoria y su experiencia. Sofía Pincelín de Oliveros es doctora en investigaciones antropológicas por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en etnología por la Universidad de París y licenciada en Historia de Arte y Arqueología por la Universidad de Toulouse, Francia. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas, la máxima casa de estudios en el estado, y es integrante del Sistema Nacional de Investigación, el SNI, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sofía Pincelín ha participado en eventos nacionales, internacionales, ha organizado eventos académicos, es autora de varios textos de divulgación, capítulos de libros y más de 40 artículos en revistas especializadas. Es fundadora además y coordinadora de la línea Patrimonio Cultural Mesoamericano del Cuerpo Académico Estudios Mesoamericanos de la UNACH, del cual es la líder. Tiene trabajos de campo en arqueología prehistórica, romana y subacuática en Francia y maya en Campeche y Chiapas, en México. Se especializa en el estudio de la iconografía maya, en particular le conocemos varios trabajos de la semiótica visual de los códices y los murales de Bonampak. Tiene una línea de trabajo muy importante en la etnografía y sobre vocabularios coloniales. Nos da mucho gusto recibir a la doctora Sofía Pincelín, como lo dije al inicio, amiga del Museo Regional, y además, quiero decirlo públicamente, yo tuve el privilegio, el honor de que me impartiera conocimientos en el doctorado. Me da mucho gusto saludarte y tenerte aquí, Sofía. Te aprecio, te estimo, te admiro y lo digo públicamente. El micrófono es tuyo y bueno, nos damos una introducción mientras arreglamos lo tecnológico para que en breve podamos apreciar y comprender muy bien lo que nos vas a hoy a transmitir. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Valente. Y es un honor también estar aquí. Un placer estar con muchos amigos. Mientras arreglan, voy a empezar a delimitar un poco. Y voy a hablar de los textiles de los murales de Bonampak. Pero empezando con el hecho de que a nivel general, a nivel mundial, tenemos que hay muchas maneras de ordenar los grupos humanos para diferenciar los seres humanos que los componen entre sí, ¿no? Y esos criterios están basados en factores socioeconómicos, religiosos, de género, etc. Entre esos factores, uno de los más importantes son los atavíos, es decir, la manera en que uno se viste. La mayoría de los atavíos están fabricados inicialmente con pieles de animales y
y después con textiles, es decir, son prendas que están tejidas y bueno, ahí nada más les recuerdo que la palabra textil viene del latín textum, que quiere decir tela, y que viene del verbo texo, que quiere decir tejer. Y entre paréntesis también la voz española texto viene de la misma raíz, o sea, todo eso son maneras de tejidos, de entretejidos. También hablamos de tejidos sociales, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven las prendas? Normalmente es como necesidad básica, es para cubrirse de las inclemencias del exterior. Me van a decir aquí, salvo en algunos momentos en que hace frío, no es tan necesario, pero esta idea viene inicialmente de Europa, porque sí, hay momentos en que sí es necesario cubrirse, aunque podemos ver en algunos lugares como Patagonia que ciertos grupos, los ONAS en particular, andaban casi desnudos en los glaciares, ¿no? Entonces pues, hay una adaptación del hombre. A lo que voy es que esta indumentaria, esas prendas implican una serie de códigos que están compartidos entre varias gentes, ¿no? Depende de muchos factores, que pueden ser religiosos, reglas sociales, razones simbólicas, etc. Por ejemplo, en nuestra sociedad, creo que estaría muy mal visto, y creo que nadie lo va a hacer, ir en tanga a la iglesia, por decir algo. Entonces son una serie de reglas sociales. O, por ejemplo, también entre los romanos, el que podía tener togas de color púrpura, nada más era el emperador, los demás no podían tener. Entonces, esas son reglas sociales. En nuestra sociedad, más o menos, conocemos las reglas, de alguna manera, pero para las épocas pasadas, pues es un poco más complicado. O sea, podemos ver que están vestidos o que tienen prendas X, pero no conocemos el código que va con esas reglas. Y para los mayas, pues no es el caso, tenemos muchas representaciones, tanto en figuras como en vasijas, y en los murales de Banampa, que representan, digamos, el cómputo más grande de escenas pintadas, tenemos muchos personajes, ahí tienen 296, o sea, casi 300 personajes sobre 250 metros cuadrados de pintura. Digamos que es el conjunto más grande, tanto de escenas como de personajes. Y una cosa interesante, de esos 296 personajes, ninguno tiene repetido el mismo acuerdo, ni la misma tela. Es interesante. Tenemos más de 296 tipos de telas o de adornos que son diferentes. Se pueden parecer en algunos personajes, pero nunca es lo mismo. Vamos a ver algunos. Entonces, por eso se me hizo interesante justamente tratar de entender un poco cómo estaban distribuidas. Y bueno, también ver una cosa. Obviamente no estamos hablando de prendas de las personas comunes, ¿no? Estamos hablando de las personas de élite. Aún en el caso de los prisioneros, son gentes de élite. ¿Pero por qué? Porque en general hasta los españoles, cuando llegan, los comunistas, cuando lo explican, dicen, la mayoría de la gente dice, es que andan desnudos. Bueno, obviamente para ellos era
guácala, ¿no? ¿Cómo es posible? O sea, pecado total, ¿no? Entonces, y lo están diciendo, pero también están diciendo, Jiménez en particular, dicen que sí, bueno, sí, la gente común anda desnuda y anda trabajando desnudo, pues hace calor, pero que la gente de nobles, en algunas ceremonias, sí se pone trajes muy decorados, ¿no? Entonces, estamos en ese caso, digamos, en unos casos de la nobleza y altos que están en ciertas ceremonias. Entonces, empezando con la prenda más sencilla, que es el taparrabo, y bueno, aquí se va a hacer una descripción, que es un lienzo de tela que cubre los genitales, pasando por las piernas y atándose a la cintura. Es lo más básico que hay, y normalmente es una tela sencilla de color blanco, no tiene adornos. Y en los lugares tenemos barrios, la mayoría de esos taparrabos son asociados con prisioneros. Ese es el escorzo. Aquí tienen y ven los taparrabos blancos. Igual está en los medallones de arriba, que son prisioneros, tienen las manos amarradas atrás, pero no nada más los prisioneros. También los medallones de las constelaciones, ven los personajes, tienen nada más el taparrabo. Entonces, digamos, son sencillos, implica que están despojados de una serie de atributos, en el caso de los prisioneros, pero que también pues, las representaciones, digamos, estelares, también tenemos. Entonces, sí hay una cierta jerarquía en eso. El otro, que es el más conocido y que confundimos muchas veces con el taparrabos, es el llamado enredo. En ese caso, porque lo que aquí entendemos como enredo es una especie de tela que cubre casi de los senos hasta abajo. Entonces, en ese es un lienzo cuadrado o rectangular que se doblaba y sujetaba a la cintura. Y normalmente se pasa encima de un cinturón. Y es la prenda más común que podamos tener, que para el altiplano se llama mashlat, pero en maya es kesh. Esas son las puntas que salen, ¿no? Pues ahí, bueno, en Guanajuato tenemos casi todos tienen ese tipo de prenda, aparte de otras cosas. Entonces, en ese caso tenemos 3 personajes del cuarto 1 de la escena de la presentación de los herederos. Y pueden ver, bueno, aquí está el cinturón y aquí está el eje. Ven que tienen como plumitas y, bueno, hasta grifos, ¿no? Lo mismo tienen decoraciones, como también sus plumitas, igual. Cada uno tiene un diseño diferente, prácticamente. Les voy a pasar más. Aquí tienen toda una serie de personajes, salvo que tienen su eje y su enredo con diferentes figuras, diferentes colores, para que vean qué son eso. Les puse más dibujos porque a veces es más fácil frente a las fotografías, pero las fotografías nos permiten también ver los colores. Del mismo cuarto, el cuarto 1, pero abajo ven otros personajes con diferentes figuras y con el eje también adornado. Lo mismo en el cuarto 3, en la serie de personaje, pues se ven que, por ejemplo, en ese caso, eso está muy bueno y que tiene su enredo debajo de la panzota.
Y en el caso de, regresando al cuarto 1 del cuarto 1 de la vestimenta, si distinguen el eje, ahí está en negro, y en ese caso los demás se ven como pintados. En ese caso se ve que hay como piezas de jade, como este círculo, y un poco que están cosidos. O sea, no nada más las telas están pintadas, sino o brocadas, sino que aparte podían coser cosas encima. En la batalla también hay, bueno, es más complicado verlo, por eso nada más les puse los dibujos, porque realmente en las fotos se ven colores, es muy impresionista el asunto, pero si pueden ver, aquí hay un personaje, este es un enredo, y aquí está el eje, y es más, aparentemente tiene conchas cosidas en la falda, que ese también lo tenemos en algunos de los niveles de Echirán, que podía ser un atributo de los guerreros, todavía no sabemos muy bien. Lo mismo pasa aquí, si ven, aquí está su faldita y aquí está el eje. Una cosa así, digamos, si podemos decirlo así, los guerreros tienen minifaldas, tienen faldellines, pero muy cortos. Obviamente, se entiende, si tienen que moverse, no conviene poner cosas muy largas, ¿no? Y bueno, muchos de esos empleados tienen diseños, se han evocado, es decir, fabricado al mismo tiempo que la tela, se han pintado. Y hay algunos que también son muy raros, como esta falda de un personaje que está en la 1. Ya les puse los dibujos, pero debo decir que cuando vi la figura, me pasé como media hora tratando de entender qué rayos había como diseño, porque yo lo que veía era esas cosas volutas en azul, y entonces no entendía el diseño, hasta que después de verlo, no sé si les ha pasado, a veces cambia la perspectiva, y me di cuenta que en realidad el fondo de la tela era azul y el dibujo estaba en rojo, y entonces me da eso, un personaje, una cara con una antorcha con flamas. Ese es el dibujo, ese es el dibujo que hizo, yo pongo a propósito, el dibujante de la UNAM. Ven que hay algunas diferencias, pero bueno, me tocó mucho tiempo, y en realidad no es el único ejemplar, hay varios otros ejemplos de cambio de perspectiva. Entonces, ahí en las telas estamos dándonos cuenta que estaban jugando con la perspectiva, y eso obviamente implica que no cualquier tipo de gente podía portar este tipo de atributo, ¿no? Aún en la nobleza hay gradaciones. Las faldas, entonces las faldas pueden ser largas, tipo, bueno, el corte con cretense, vamos a ver por qué, y el tipo hawaiano, más las super cortitas, las minifaldas que ya vimos entre los guerreros. Entonces, un ejemplo muy raro, que eso es el único que hay, es tener una falda larga y como una especie de chal encima. Este es lo más raro, el único personaje, que es un personaje muy importante, es digamos, el punto de inflexión de los personajes que atienden a la presentación del guerrero, pero de ese tipo de prenda no he visto en ningún otro lado. Entonces, ese tiene una posición particular, cual ahí sí no hay manera de ver. Aparte, la tela está en rojo, pero tiene lameros, sobre todo en los bordes,
y motivos geométricos en la falda. Otro de las faldas largas es uno de los maraqueros, el que está más cerca en el Mogosú de Bonampak, el que está más cerca de los que están bailando. Y entonces cuando se ven aquí, ahí sí, no sé si lo logran ver, aquí está la pierna en café y aquí hay como un ligero rastro de un color y bueno, la foto no está tan bueno, pero el dibujo está saliendo de la pierna y entonces ese es el dibujo y bueno, ya lo vamos a explicar después porque ese es el primer ejemplo que vimos en los lugares de gasas transparentes. Entonces, cuando lo encontramos, por la mitad de la gente nos dijo que estábamos medio locas, bueno, me dijo que yo me estaba inventando cosas. Nada más que si están viendo aquí hay una línea y la línea de la pierna está más arriba y el dibujo está saliendo. Voy a regresar sobre las gasas después. Otras faldas largas que ya me tipo cretense porque tienen esta abertura, que eso está muy complicado a tejer. No está cortado ni remendado, sino así está el corte y así están también muchas de las faldas que se encuentran en los personajes de Kerr. Y ahí ven la tela y el eje con el cinturón con el eje, perdón. Hay otros tipos de faldas, ese sí los llamamos hawaianas porque no sé si ven las rayas, todo eso es como si estuvieran cortados como las de fibras de los hawaianos o están como en tiras de pelo y están no es lo común, es con ciertas personas. En ese caso, bueno, es los que tienen máscara, porque esa es una máscara no más que sea la cara del personaje, y están con ciertos personajes nada más. Entonces también implica otro tipo de estatus y otro tipo de contexto. Entonces, regresando un poco a las telas de gasa, no sé si se ve igual. Ahí les saqué un poco, ese es la falda base, digamos, blanca, y encima hay una gasa transparente, en ese caso con una figura de una deidad con nariz, aquí está, con nariz y tiene una antorcha. También tiene glifos, pero están medio perdidos aquí, pero sí hay glifos. Entonces, tiene una falda blanca, tiene el cinturón con el eje, que está allí en amarillo con gallas en café, en verde, perdón, y encima de todo eso tiene una gasa transparente. No es el único personaje. También tenemos entre los músicos, en particular esta parte es como con puntitos, es la gasa transparente. Y bueno, en ese caso los nudos del eje tienen glifos. Regresando al personaje que vimos hace un rato con la falda medio larga, después me di cuenta que ese también, que su falda, aunque está ligeramente blanca, como pueden ver, deja ver una línea aquí está la línea de la pierna, y aquí está la línea
de la prenda. Entonces, ahí tenemos también otro ejemplo de una especie de, no sé si es gasa exactamente, pero sí es más transparente, aunque menos transparente que los anteriores. Entonces hay gradaciones también en el tipo de gases. Pero la más, bueno, a mi juicio la más genial fue esta, que es un personaje que está al lado de los que bailan en el cuarto 1. Y es un personaje que, por lo que podemos ver, fue añadido de último momento. Es decir, en realidad todos los lugares han sido planeados y la posición de cada uno, el espacio entre cada uno. En ese caso, este personaje está como muy imbricado, muy apretado, no tiene el espacio necesario y aparte tiene a nivel de la, aquí no sé si ven, este cuadrado, que inicialmente todo el mundo dijo, pues es un adorno medio grado, pero en realidad aquí tiene un cartucho que iba así. Por eso digo que lo añadieron del último momento porque estaba previsto el cartucho y pusieron ese cartucho. Entonces, pues no sé quién es, por qué lo añadieron. De repente debe ser alguien importante que tuvieron que meter, ¿no? De razones políticas, pero este está delante de otro personaje que es este, que tiene como falda una piel de jaguar, ven las patas y las manchas. Piel de jaguar implica que es alguien muy alto en la jerarquía. Entonces, esta aparentemente también tiene las puntitas, los puntitos de las manchas de jaguar, pero no tiene las patas. Y cuando lo dibujé, resulta que tiene una falda amarilla y que encima tiene una falda transparente. Ya ven, no sé si ven la falda y los puntos están sobre la piel. ¿Por qué? Porque tiene una gasa transparente con puntos manchas. Entonces, ahí también podemos decir, es alguien nuevo. En la nobleza todavía no llega a la jerarquía de tener piel de jaguar, pero tiene algo que empieza a dar una graduación hacia el tener la piel de jaguar. Y el personaje que todo el mundo llama el pintor, que yo digo que es el maestro de obra, pues es la persona que concibió los lugares y que, digamos, hizo el dibujo, hizo el diseño y a veces metió la mano en algunas de las figuras. Los demás podría ser como así un poquito, pues mínimamente en Bonaparte. Y entonces igual tiene, aparte de su cinturón, tiene una falda transparente y ven que el dibujo sale, ahí está la pierna y el dibujo sale. Igual, no sé, apenas se ve en el color, se distingue. Hacerlo o mostrarlo con dibujo fue muy difícil. ¿Cómo le hago? O sea, en realidad en la pintura no hay una línea, es nada más la diferencia de color. Entonces, pues, cuando lo vemos en dibujo, en blanco o negro, se entiende mejor, pero esa línea no existe realmente. Entonces ahí sí es un problema de construcción. No sé, a lo mejor alguien me puede apoyar para ver cómo se podrían meter, pero para accidente. Bueno, entonces la siguiente prenda que es importante son los huipiles. Todo el mundo conoce los huipiles, son una bata, una prenda que cubre el cuerpo desde la espalda hasta los pies. Y está en el mundo maya normalmente atribuido a las mujeres. De hecho,
la par tenemos 2 mujeres. En el cuarto 2 sí están, tienen nombres y bueno, títulos. Una es la esposa, otra es la mamá de Chamuan. Y aquí tienen los 2, y ahí tienen un personaje en el cuarto 1, en el trono, que debe ser la mamá, la madre, y ese es la esposa. Entonces ahí tienen la foto, y aquí está el dibujo. Si se fijan, tiene un huipil rojo, ahí se ve, con un borde de plumas o de algo verde, que probablemente son plumas, y todo el huipil está volcado en color blanco y verde, que representan, bueno, esa es quizás la más fácil de ver, como un claro, una figura de claro. Y aparte también tiene como puntos que hacen como una cruz. Ese es una huipil más o menos transparente, pero que nos muestran colores y motivos. Eso es vista general del trono de la 1 y del trono de la 3, con 1, 2, 3 personajes encima y uno de pie. Y aquí tenemos arriba también 1, 2, 3. Hay un personaje de pie, un personaje con un niño que en la 1 está en otra pared, y otro personaje. Entonces, ahí sí insisto, y voy a insistir un rato, porque ese es mi espíritu con muchos de los investigadores que han escrito, porque realmente antes no se veía esas gasas transparentes. Entonces habían decidido que en ese caso los personajes traían pinturas corporales. En realidad no es, insisto, no son pinturas corporales, son telas transparentes. Ahí tienen al personaje que para mí es Chamuan, porque si no tiene ningún sentido. Si no es Chamuan, es otra persona que tiene que ver. Y si ven, tiene, bueno, aquí no se ven tanto, pero tiene una falda blanca que le llega hasta la cintura, y lo demás es café, con algunas manchas blancas que se puede ver todavía. Resulta que esas manchas blancas hacen diseño, y en ese caso ven el brazo, y ven que el diseño que está ahí sale entre el brazo y digamos en el aire. Entonces tampoco puede ser obviamente una pintura corporal. La única explicación es que sea una gasa muy transparente, no como las del Venustiano Carranza aquí, que está enfocado en un blanco sobre blanco, que hacen un diseño. Pero lo que le hace más interesante en ese es que sobre la parte inferior, digamos que está sobre la falda en blanco, no está pintada, no está colocada en blanco, sino en negro, y forma una serie de rombos que están imbricados uno con el otro, en negro. Y si, digamos, ahí está sentado, pero si lo ponemos de pie, en imaginación, con este huipil, da la casualidad que estos rombos están justamente sobre sus genitales. Entonces, ahí hay una cosa que a mí se me hace muy importante, es que estamos olvidando que para los mesoamericanos en general, la dualidad
dualidad, o sea, hombre y mujer, es complementaria. Es decir, no hay uno sin el otro. Lo mismo pasa con la oscuridad, la luz y la oscuridad, etc. En el pensamiento occidental, digamos, cristiano, esta dualidad es dicotómica, es decir, uno es diferente del otro y uno es superior al otro. Y esta dicotomía se aplicó a los mayas, diciendo es que entonces son mujeres porque tienen un huipil. No, son hombres con un huipil y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el gobernante también es el que fertiliza, es el que es padre madre, como dicen aquí. O sea, esa dicotomía no existe, tiene ciertas funciones. Entonces, creo que es importante entender eso. Si es un hombre, porque aparte tiene el torso desnudo, no se le ve seno, no hay manera de que sea una mujer. Entonces, hay que ir por otro lado para encontrar, digamos, la intención de este huipil. Yo ya nada más me focalicé en los gomos, pero habría que ver más los otros tipos de símbolos que están tejidos en esa tela para tratar de entender todavía un poco más. Ya ven que las tejedoras actuales, uno tiene que soñar para ser tejedoras, tiene que soñar la prenda y no ponen cualquier dibujito para ciertos tipos de huipiles, ¿no? El otro problema que está en el mismo trono, el cuarto uno, es este personaje que está de pie, que también casi todos lo vieron, que si no sé si se fijan, que sale, o sea, está el cuerpo y la cosa esa sale, y los dibujos también salen. Esas son varias interpretaciones y este es un dibujo. Entonces también no funciona así. Ya ven el cuerpo, entonces tiene una falda blanca, tiene el cuerpo café y el torso café y los bocados, que son, ahí sí todos están de acuerdo, la mayor es la estrella espinosa, que es, bueno, que así se llama todavía en casa a este tipo de motivo, que todavía existe. Y entonces tenemos otro hombre con un huipil. Y también, entre comillas, la estrella espinosa también es un símbolo de fertilidad. Entonces tenemos dos hombres que tienen falda, torso desnudo y este tipo de huipil. No quiero hacer muchas comparaciones, pero hay una cosa interesante con el altiplano. En el altiplano, acuérdense que con los aztecas el gobierno es doble. O sea, siempre hablamos de Tlatoani, pero no nada más el Tlatoani. Está el Cihuacuatl y inciso en él, porque Cihuacuatl es mujer. O sea, el Cihuacuatl es el serpiente mujer. Y normalmente es el que se queda en la casa cuando el Tlatoani se va a la guerra. Son hombres, pero tienen unos atributos, digamos, femeninos. Entonces, bueno, eso a lo mejor podría ser una especie de Cihuacuatl maya, o no sé, bueno, en realidad todavía no sabemos, pero es interesante, está muy cerca de la familia, ¿verdad? Y está en los dos tronos y tiene este tipo de plantas. Que, bueno, obviamente, si han visto alguna vez las tejedoras de Carranza, uno es para hacer este tipo de prenda, el hilo debe ser hiper delgado, que es una gasa, y es mucho trabajo, uno hilarlo y dos tejerlos. Entonces, también es una prenda que
que no es para cualquier, implica hojas de trabajo, tienen un valor económico y simbólico muy fuerte. Entonces, eso fueron debo decir que fueron los primeros que encontramos. Ya después aparecieron, había antes un fragmento de tejido que salió del cemento de Chichén Itzá, ese tipo de gas. Y después aparecieron los lugares de Caramul, en el cual hay una mujer con es así, es mujer porque se ven los senos, con este tipo de gasas muy transparentes como un dildo. Entonces, hay pocos ejemplos, pero sí hay suficiente para decir que sí, en realidad ese tipo de tema existe. La otra boca que depende también de esta dicotomía masculino-femenino es el heredero, el niño que trae un vaso este personaje. Porque resulta que este niño tiene vaca. También, tiene un pie. Ahí sí, no hay manera de saber cuál es, si es niño, niña o gemela. No hay manera. Entonces, pero es importante recalcar, uno, que pues en muchos lugares todavía para el bautizo le ponen a los niños y las niñas vacas largas, independientemente de cuáles sean los sexos. Entonces, digamos, en ese caso no tenemos ni la menor idea que es, menos en esa edad, porque ahí obviamente tampoco se le puede ver los senos, pero lo llevo a la consideración porque los miembros, en particular Marielle Miller, estaban felices porque con todas las feministas es que ese es una heredera, no un heredero, y que la presencia de la mujer la verdad, ¿no? Entonces siguen viendo eso con la idea de esta dicotomía mujer-hombre, y pues en ese caso, digamos, es un heredero que salió en español, no sabemos cuál es su sexo, pero sí es importante no agarrar un detalle así para definir algo y hacer toda una teoría sobre si es hombre, mujer o quimera. Sigo con eso un poco porque este personaje que vemos aquí también lo tenemos en tres, nada más que aquí está delante del trono, en este caso está detrás, pero si pueden ver, aunque estén en blanco, los huipiles ahí no hay dibujo, se ve que se ven las piernas de abajo. Entonces, ahí, como está muy delgada la capa pictórica, también puede ser el hecho de que la sinopia, es decir, el diseño original, aparece debajo de la pintura. Pero hay otros índices que sí nos muestran que eventualmente sí es una, porque aquí tiene hasta acá también lo de la cintura. Entonces es probable que también sea una vaca transparente, aunque menos transparente que la anterior. Y lo mismo pasa con el personaje que está en el trono, que se pasa una cuerda en la lengua, que dijeron que también era mujer, porque eso, según eso, son senos. Entonces ahí tenemos una bronca, porque yo, no sé ustedes, pero yo no conozco ninguna mujer que tenga 3 senos, para empezar. 2, en iconografía maya normalmente le ponen 1, justamente como un fijo, para mostrar que es un personaje de sexo femenino. Puede ser en posición anatómica y a veces no está en posición anatómica, pero no importa. O sea, ese es mujer. Entonces, aquí tenemos en el mismo tono de la 3, la persona que yo considero que es la mujer, la madre, y ven, bueno, ahí se ve bien el seno, el problema.
Y aquí, bueno, tienen como gráficamente el diseño de museo, y dos, en realidad, es lo que mencionó bien, es decir, los trazos anteriores, que es el codo de la otra mano. Nada más que lo cambiaron de posición hasta encontrar la posición correcta, pero no tiene tres. Y también aparentemente, como esto, tipo de cosas, también es otro UPI transparente. Entonces, como a partir de esto, bueno, ahí es una comparación, a partir de esto muchos han hecho una serie de interpretaciones que lanzaron así, es que hay tres mujeres. Bueno, de repente, entonces, a ver, si en la primera tenemos Yanuan y otras personas, de repente tenemos un montón de mujeres, ¿de dónde sale? Sí, tanto en las estelas, bueno, en la estela 2, como en el cuarto 2, está muy marcado que son una es su madre y que la otra es su esposa, digamos, para ponerlo sencillo, es más complicado. ¿De dónde salen todas esas? Porque ahí sí, no estoy tampoco de acuerdo con Mariela, que dice que no son historias. Sí, es una historia, hay una narrativa. Y cuando hay una narrativa, y los mayas son muy especiales en ese lado. O sea, puede ser barroco, todo lo que quieren, pero hay una lógica tanto en los textos como en las lecturas. Entonces, introducir nuevos personajes no entra en esa lógica. No hay sí pasó. Y bueno, también en el mismo Bonampak tenemos otras indicaciones de telas transparentes, que es la prenda de cada uno, y también en la vasija de alabazo que encontró Alejandro, también es un líquido transparente, grabado. Entonces, no sé si por qué específicamente en Bonampak estaban utilizando este tipo de prenda, porque por ejemplo en Yaxchilán no siempre, ¿verdad? Son telas mucho más pesadas, o que si había un taller específico ahí sí, tampoco tenemos muchas interrogaciones. Bueno, dejo un poco las telas transparentes y bueno, las telas también sirven para otros elementos, para otros. En particular, muchos de los personajes tienen turbantes que pueden estar anulados con máscaras, con plumas, con 20.000 otras cosas, pero pues hay unos que son más complejos que otros, hay otros que tienen diseños. Más que un turbante se ve como las donas, ¿no? Pero ya ven que está también bastante trabajado. Y en este caso también tenemos en la 1 este tipo de turbante que también tiene es el mismo personaje de la falda en dibujos rojos sobre fondo azul que tiene un cigarro. Y ese es otro turbante con una especie de serpiente que también está en la 1. Hay diferentes tipos, hay unos con proyecciones hacia arriba, hacia adelante, perdón, o hacia atrás, como estos de la 3. Hay unos con, con cabezas de animales, y todos son sobre un turbante, la mayoría. Aparte de eso, bueno, ya los vimos, que también está muy raro, tienen capas largas, como todos los personajes que pertenecen a la presentación del guerrero, tienen capas blancas, largas, adornadas en los bordes con una franja de diseños geométricos que difieren de cada uno, diseños geométricos en negro. Ya hay libros, garitas y cosas así. Y hay algunos, como este,
que tienen también plumas o bordes deshidratados. Así, no sé si lo ven desde la 3. Entonces, esas capas largas obviamente están también en las posiciones de la corte. O sea, no están haciendo muchas cosas que digamos. Mientras casi todos los guerreros de la batalla y también de los que están en el llamado juicio de los prisioneros, aparte de traer, bueno, vimos las capas cortas, tienen capas cortitas con diseños sin diseños, casi todos. La batalla es un problema, bueno, llamada batalla, porque pues, como son, no me acuerdo cuántos son personajes, pues un montón, y están amontonados, hay unos brazos por acá, unas piernas allí, pero sí son diferentes personajes. Y ese también, las capitas, bueno, aquí está, de algunos de los aliados que llamamos luchando. Aparte de eso, de todas las telas turbantes, etc., hay una serie de telas que todavía están medio raro porque lo traen en el cuerpo únicamente las mujeres y un sirviente que está con ellos. Entonces, inicialmente pensaban que estaba en una especie de estola que cubrían, o sea, como un chal, ¿no? Que cubrían los brazos, pero en realidad no. Ahí sí se ve que es un pedazo de tela roja, en ese caso con dibujos, y que lo traen a la mano. Y uno dice, ¿qué hace con eso? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para lo del tributo, tenemos en la vasija de San Cristóbal de Catepec, hay una serie de personajes que traen mantas de tributo, pero los tienen así como en el brazo, no lo tienen agarrado de la mano. Y esos tres personajes lo tienen agarrado de la mano. A mí se me ocurrió, pero es que en las piedras labradas los gobernantes tienen la guía de Babilemos de Diosca con telas. Entonces, aquí voy a hacer algo así, pero sí la llama de la carrera de Diosca, no sé. Entonces, les quería presentar, es una muy rápida manera de ver algunas telas de Bonaparte. Es una primera clasificación, estoy tratando de hacerlo más sistemático, no lo he terminado, y pues muchísimas gracias por su atención, y si tienen preguntas, pues